Y quizás pocos recuerdan que en este día la Iglesia honra a un hombre humilde, discreto y profundamente compasivo, San Juan Bautista Rossi. No fue un mártir ni un predicador famoso. No fundó órdenes ni viajó por el mundo. Pero su vida sencilla, marcada por el amor a los pobres, a los enfermos y a los encarcelados, se convirtió en un testimonio vivo del Evangelio. Y en un mundo donde parece que solo brillan los grandes, Juan Bautista Rossi nos recuerda que la santidad está en los pequeños gestos, en la entrega silenciosa, en la compasión que no busca aplausos. Fue sacerdote, sí, pero sobre todo fue servidor. Amó con hechos, escuchó con paciencia, curó almas quebradas, y como Cristo, se acercó a los olvidados, a los despreciados, a los que nadie quería tocar. Hoy queremos detenernos, aunque sea por unos minutos, para conocer su historia, para aprender de su vida, y sobre todo, para pedirle que interceda por nosotros, por ti, por tu familia, por los enfermos, los presos, los que sufren en silencio, porque Él conoció el dolor humano y llevó consuelo a donde nadie más iba. Si estás viendo este video con el corazón herido, si estás atravesando una enfermedad, una pena profunda o una situación injusta, quiero que sepas que este santo está más cerca de ti de lo que imaginas. Acompáñame a descubrir su camino, y al final, recemos juntos una oración que puede traer consuelo, luz y fe renovada a tu vida. Juan Bautista Rossi nació el 22 de febrero de 1698 en la ciudad de Voltaggio, en el norte de Italia, dentro de una familia campesina pobre, pero profundamente creyente. Desde muy pequeño, Juan Bautista mostraba una sensibilidad espiritual que llamaba la atención de todos. Mientras otros niños jugaban sin preocupación, él prefería retirarse en silencio a rezar, a meditar, a leer sobre la vida de Jesús y los santos. No era un niño triste ni solitario. Era un alma que ya desde la niñez buscaba a Dios con todo su ser. Sus padres notaron pronto que ese corazón especial no estaba llamado a una vida común. Con esfuerzo, y gracias al apoyo de un benefactor, pudieron enviarlo a Roma a los 13 años para iniciar su formación sacerdotal. Fue un cambio radical. Un niño de campo, pobre, tímido, de salud frágil, en medio de la ciudad eterna. Pero lejos de sentirse perdido, Juan Bautista se aferró más que nunca a la oración, al estudio de la palabra, a la obediencia humilde y a una profunda devoción por los más necesitados. En Roma, conoció de cerca la miseria. Las calles estaban llenas de enfermos sin atención, presos olvidados, ancianos abandonados. Y mientras muchos pasaban de largo, él se detenía, escuchaba, tocaba, consolaba, lloraba con los que lloraban. Era aún un seminarista, pero ya tenía el corazón de un santo. Desde esos años, Dios comenzó a moldearlo en el silencio, en la enfermedad, en la pobreza, en la entrega total. Y aunque nunca fue fuerte físicamente, sufría constantes problemas de salud. Nunca dejó que su cuerpo limitado le impidiera servir con amor. Él comprendió desde joven lo que muchos tardamos toda la vida en entender. La verdadera fuerza viene del alma y del Espíritu Santo. A los 23 años, después de superar varios problemas de salud y crisis nerviosas que lo acompañaron desde joven, Juan Bautista Rossi fue finalmente ordenado sacerdote en Roma. Pero a diferencia de otros sacerdotes de su época, no aspiraba a puestos eclesiásticos ni a predicar desde grandes altares. Lo suyo era diferente. Él buscaba a los invisibles. Su corazón estaba encendido por un fuego interior que lo llevaba, sin miedo ni vergüenza, a los rincones más oscuros de Roma. Iba a los hospitales, donde los enfermos eran marginados por su condición. Entraba a las cárceles, donde muchos ni siquiera recordaban su nombre. Se acercaba a los pobres que dormían en las calles, a los ancianos abandonados, a las mujeres rechazadas. No les daba sermones, les daba su presencia, su compasión, su ternura. Juan Bautista no tenía fama ni reconocimiento. Era simplemente un hombre del pueblo, caminando entre los sufridos, tocando a los intocables, siendo rostro de Cristo para quienes ya no creían que Dios se acordaba de ellos. Su confesionario, cuentan, siempre estaba lleno, no porque fuera indulgente, sino porque sabía escuchar con el corazón, entendía el peso del pecado, pero también conocía la inmensidad de la misericordia divina. Y mientras otros hablaban del Evangelio desde los púlpitos,
Él lo vivía entre los enfermos, entre los hambrientos, entre los desahuciados. No necesitaba grandes discursos. Su vida era la homilía más poderosa. El mismo Papa Clemente XII llegó a decir que en Roma no había otro sacerdote que conociera tan de cerca el sufrimiento del pueblo como él. Y sin embargo, Juan Bautista nunca se dejó atrapar por la vanagloria. Seguía siendo el mismo, pobre, frágil, obediente, pero lleno de amor. En una época donde muchos preferían servir desde la comodidad, él eligió el camino del sacrificio, y lo hizo con una sonrisa serena, convencido de que, en cada enfermo que tocaba, estaba tocando a Cristo crucificado. Uno de los aspectos más conmovedores de la vida de San Juan Bautista Rossi fue su constante lucha con la enfermedad. Desde joven, su salud fue frágil. Padecía crisis nerviosas, ataques de ansiedad, episodios de agotamiento extremo y dolencias físicas que lo dejaban por días sin poder levantarse de la cama. En cualquier otra persona, eso habría sido excusa para retirarse, para descansar, para dejar que otros hicieran el trabajo difícil. Pero en Juan Bautista, esa debilidad se transformó en una escuela de humildad, de paciencia y de compasión. Él sabía lo que era sufrir, sabía lo que era sentirse limitado, sabía lo que era vivir con dolor, y por eso podía entender profundamente el dolor de los demás. Nunca habló desde la comodidad. Su servicio venía desde la experiencia personal, desde el cuerpo quebrado pero el alma encendida por el amor de Cristo. Muchas veces tuvo que salir a confesar o visitar enfermos con fiebre, temblores o agotamiento. Su cuerpo le pedía descanso, pero su corazón no podía ignorar a los que lo necesitaban. Nunca se quejaba, nunca pedía reconocimiento. Simplemente se ofrecía como una lámpara encendida, aunque su aceite estuviera por agotarse. Esa fidelidad silenciosa, sin milagros espectaculares ni aplausos, es lo que lo hizo tan grande ante los ojos de Dios. Porque el verdadero amor se prueba en la cruz, y Juan Bautista abrazó la suya sin rencor, sin lamento, y con una sonrisa que muchas veces ocultaba el dolor físico que llevaba por dentro. Esta es una gran lección para ti y para mí. Hoy vivimos en una cultura que glorifica la fuerza, la autosuficiencia, la apariencia. Pero San Juan Bautista Rossi nos recuerda que en nuestra fragilidad también se puede glorificar a Dios. Que aunque el cuerpo falle, el alma puede seguir sirviendo, amando, orando, consolando. No necesitas ser fuerte para ser santo, solo necesitas ser fiel. Y eso fue lo que él fue hasta el último suspiro. Un alma frágil, totalmente entregada al servicio de Dios. Detrás de la entrega incansable de San Juan Bautista Rossi no había una fuerza humana extraordinaria, ni una voluntad de hierro. Lo que lo sostenía, día tras día, era su vida de oración constante y profunda. Para él, orar no era una actividad más, era su aliento, su refugio, su fuente inagotable de consuelo. Pasaba largas horas ante el Santísimo Sacramento, en silencio, sin pedir nada para sí mismo. Solo estaba allí, como un hijo que descansa en los brazos de su padre. Y en ese silencio fecundo, su alma se llenaba de compasión, de fortaleza, de luz. No predicaba desde el conocimiento teológico, sino desde la intimidad con Dios. Por eso, cuando hablaba, sus palabras tenían peso, porque salían de una vida que había aprendido a escuchar al cielo antes de hablar en la tierra. Cada visita a un enfermo, cada encuentro con un preso, cada confesión que atendía, lo hacía en estado de oración. No actuaba por impulso, sino por discernimiento. No servía por costumbre, sino por convicción. Y esa convicción nacía de su trato diario con Dios, en lo secreto, en lo oculto, donde nadie más lo veía, pero donde el Señor formaba su corazón de pastor. Él entendía que quien no ora, se vacía, que quien no se alimenta del Espíritu, no puede dar consuelo verdadero. Y por eso, aunque su cuerpo estuviera débil, su alma estaba fuerte, nutrida, enraizada en la presencia divina. También tenía una gran devoción a la Virgen María. Rezaba el rosario con fervor y siempre recomendaba a todos que se acercaran a la Madre de Dios con confianza. Para él, María era la protectora de los humildes, la intercesora de los pecadores, el consuelo de los moribundos. Hoy, su ejemplo nos recuerda algo esencial. Sin oración, no hay fuerza real.
Sin esa conexión viva con Dios, nuestras palabras se vacían, nuestras obras se enfrían y nuestro corazón se endurece. Pero cuando se ora con sinceridad, con humildad y con amor, el alma se llena de Dios y se vuelve instrumento de su misericordia. Si hay un lugar donde el alma se quiebra y a la vez se reconstruye, es en el sacramento de la confesión. Y San Juan Bautista Rossi entendió esto como pocos. Hizo de su confesionario un hospital para el alma, un espacio sagrado donde los pecadores no eran juzgados, sino sanados. Su fama como confesor creció no por su rigor, sino por su compasión. Las personas acudían a él no por temor, sino porque sentían que en su presencia podían desnudarse espiritualmente sin ser rechazadas. Escuchaba durante horas, con una paciencia que solo se explica desde la gracia. No importaba si eran ricos o pobres, conocidos o anónimos, santos o pecadores. Para él, todos eran almas necesitadas del perdón de Dios. Muchas veces, quienes llevaban años alejados de la Iglesia encontraban en Juan Bautista la puerta para regresar. No imponía penitencias severas ni pronunciaba discursos fríos. Miraba con ternura, hablaba con suavidad y con pocas palabras ayudaba al pecador a encontrarse con el abrazo del Padre. Se cuenta que más de una vez lloró con quienes se confesaban, no por debilidad, sino porque sentía en carne propia el dolor ajeno, y lo ofrecía a Dios como intercesor. Su confesionario se convirtió en un rincón de cielo en la tierra, un espacio donde las cadenas se rompían, donde las heridas se aliviaban, donde el alma encontraba paz. Y lo más hermoso es que no guardaba resentimiento por los pecados que oía. No salía del confesionario cansado de los errores humanos. Salía con más amor, con más deseo de ayudar, con más fuego en el corazón, porque entendía que el mayor milagro no era sanar un cuerpo, sino ver a un alma perdida regresar al corazón de Dios. En un mundo donde muchos cargan culpas en silencio, donde tantos se sienten indignos del perdón divino, la figura de San Juan Bautista Rossi se vuelve un faro de esperanza. Nos recuerda que la misericordia de Dios no tiene límites, y que siempre hay una nueva oportunidad cuando se busca con humildad. San Juan Bautista Rossi tenía un don especial. Veía el rostro de Cristo donde nadie más lo veía, y una de sus misiones más valientes y conmovedoras fue llevar el consuelo de Dios a las cárceles de Roma, lugares fríos, oscuros, llenos de abandono y sufrimiento. En una época en que los presos eran considerados basura social, sin dignidad ni derechos, él los trataba como almas necesitadas de redención. Muchos sacerdotes evitaban las cárceles, temiendo por su seguridad o sintiendo que los criminales no merecían su tiempo. Pero Juan Bautista iba una y otra vez, sin temor, sin prejuicio. Llevaba la palabra, el consuelo, la escucha. Entraba a las celdas más temidas con la serenidad de quien sabe que va en nombre de Cristo. Allí, entre rejas, encontró algunas de las almas más heridas, pero también las más abiertas a la misericordia. Confesó asesinos, ladrones, hombres endurecidos por la vida, y no los condenaba, no les hablaba desde la superioridad, les hablaba desde la compasión, les mostraba que Dios no se había olvidado de ellos. Uno de los testimonios más impactantes narra cómo un hombre, condenado a muerte, pasó su última noche llorando en los brazos de Juan Bautista Rossi, luego de haberse reconciliado con Dios tras años de odio. En esa celda, el infierno interior de aquel alma fue transformado en paz, y al amanecer, cuando lo llevaron al patíbulo, partió con la esperanza de un ladrón arrepentido, como aquel al que Jesús le prometió el paraíso. Juan Bautista no buscaba aplausos, ni siquiera hablaba de esas visitas, pero quienes lo conocieron sabían que su presencia en las cárceles era como una lámpara en la oscuridad. No todos se convertían, no todos cambiaban, pero todos sabían que había alguien que los veía, que creía que aún había algo rescatable en ellos, que seguía llamándolos hermanos. Hoy más que nunca, en un mundo que señala, que condena, que excluye, su ejemplo nos sacude, porque nos recuerda que el Evangelio es para todos, incluso para los que han caído más bajo, y que el amor de Dios no tiene límites, si encuentra un alma dispuesta a llevarlo donde más se necesita. Después de décadas al servicio de los más olvidados, el cuerpo de San Juan Bautista Rossi comenzó a rendirse poco a poco. Las enfermedades que lo habían acompañado desde joven se hicieron más intensas.
Su sistema nervioso estaba agotado, sus fuerzas físicas disminuidas, su salud quebrada. Ya no podía caminar con la misma agilidad, ni visitar a los enfermos, ni pasar horas en el confesionario como solía hacerlo. Y sin embargo, su espíritu no se apagó. Al contrario, brilló aún más en medio de la debilidad. En lugar de retirarse a descansar, continuó sirviendo desde su lecho. Quienes lo visitaban en sus últimos años encontraban en su mirada una paz profunda, una ternura que sanaba sin palabras. Incluso enfermo, seguía escuchando, aconsejando, orando por los demás. Su habitación se convirtió en un nuevo confesionario, en una pequeña capilla donde las almas heridas seguían encontrando consuelo. Nunca pidió nada para sí mismo. Nunca se quejó. Cuando el dolor lo asfixiaba, ofrecía su sufrimiento por los presos, los moribundos, los pecadores, los pobres, los enfermos que no tenían a nadie que rezara por ellos. Su vida fue una oblación continua, una oración silenciosa, un sí a Dios que se renovaba cada mañana, aunque sus fuerzas ya no respondieran. Murió el 23 de mayo de 1764, en Roma, a los 66 años. En silencio, como vivió, sin honores, sin multitudes, pero con el corazón completamente ofrecido, y apenas su alma dejó este mundo, muchos comenzaron a hablar de su santidad. Los testimonios de conversión, de sanación interior, de consuelo en la oscuridad, comenzaron a multiplicarse. Pocos meses después de su muerte, su tumba se convirtió en lugar de peregrinación, y en 1881 fue canonizado por el Papa León XIII, quien lo declaró oficialmente santo, aunque el pueblo ya lo había reconocido mucho antes como un hombre de Dios. Su muerte no fue un adiós, fue una siembra, una semilla de luz que sigue brotando en el corazón de todo aquel que sufre, pero que aún decide amar. En una época como la nuestra, en la que todo parece medirse por el éxito, la apariencia y el reconocimiento, la figura de San Juan Bautista Rossi es una llamada directa a la verdad más profunda del Evangelio. La santidad nace en lo oculto, no en los aplausos, no en los escenarios, no en los títulos, sino en el corazón que ama, en las manos que sirven, en el alma que ora en silencio por los demás. Su vida entera fue un reflejo de humildad verdadera. Nunca buscó fama, y cuando comenzó a ser reconocido en Roma por su entrega a los pobres y encarcelados, se retiraba aún más al silencio. Decía que no quería robarle a Dios ni una pizca de la gloria que solo a Él le corresponde. Esa humildad lo hacía grande, porque el que se hace pequeño ante los hombres es grande a los ojos de Dios. La compasión fue otra de sus grandes virtudes. No juzgaba, no condenaba, escuchaba, se sentaba al lado de los rotos, lloraba con los que lloraban, y no ofrecía soluciones rápidas, sino presencia verdadera, esa que tantas veces vale más que 1000 palabras. Su fidelidad también fue radical. No dejó de servir, ni cuando su cuerpo colapsaba, ni cuando el dolor era insoportable. No puso excusas. No vivía para sí mismo, vivía para Cristo. Y ese amor silencioso, sin fuegos artificiales, sin escándalos, sin titulares, fue el canal por el que Dios tocó miles de corazones. Y eso precisamente es lo que hace de él un modelo tan poderoso para nuestra época, porque nos recuerda que no necesitas salud perfecta para ser santo, ni tener recursos, ni ser influyente. Solo necesitas estar dispuesto. Solo necesitas decir: Señor, haz de mí un instrumento de tu amor. Tú también puedes vivir así, aunque estés enfermo, aunque estés cansado, aunque te sientas inútil, porque la santidad está al alcance de todos los que aman en lo cotidiano. San Juan Bautista Rossi no hizo milagros espectaculares, pero su vida fue un milagro silencioso de misericordia, y ese milagro, aún hoy, sigue inspirando a quienes desean amar a Dios en medio del dolor. Hay santos que parecen haber sido escogidos por Dios para causas concretas. Algunos son invocados para encontrar objetos perdidos, otros para pedir por causas imposibles. Pero San Juan Bautista Rossi es el santo de los que sufren en lo oculto. Es el amigo de los que nadie ve, el consuelo de los enfermos que ya no tienen fuerzas para pedir, el defensor de los encarcelados que lloran solos en sus celdas, el protector de los que han perdido la esperanza, pero aún se aferran a la fe. Él mismo conoció el dolor físico, el agobio mental,
el abandono y la incomprensión. Sabía lo que era estar débil, humillado, olvidado, y sin embargo, nunca dejó de creer, nunca dejó de servir, nunca dejó de amar. Por eso, su intercesión es tan poderosa, porque él entiende desde adentro el sufrimiento humano. No es un santo lejano, es un santo cercano, tierno, silencioso, pero muy activo en el cielo. Y quienes le rezan con fe, especialmente los enfermos, los que atraviesan crisis emocionales, los privados de libertad o quienes sienten que su vida ha perdido sentido, descubren un consuelo nuevo. Muchos testimonios afirman que al encomendarse a San Juan Bautista Rossi, se recibe paz interior, alivio espiritual, fuerza para seguir adelante y, en algunos casos, incluso sanaciones físicas. Pero sobre todo, se experimenta una certeza profunda de que no estamos solos, de que hay alguien que intercede por nosotros con amor de hermano mayor, con compasión sacerdotal, con una ternura que abraza el alma. Hoy, en medio de tu dolor, en medio de tu cansancio, puedes decirle a este santo, San Juan Bautista Rossi, tú que conociste el sufrimiento en la tierra, tú que consolaste a tantos en silencio, intercede por mí ante el Señor. Ayúdame a no perder la fe. Acompáñame en esta enfermedad, en esta oscuridad, en esta angustia que no puedo explicar. Pide por mí como tú pedías por los que nadie quería escuchar. Hazlo con fe. Aunque no veas nada aún, el cielo se mueve cuando un corazón humilde pide con sinceridad. Y San Juan Bautista, que tanto amó a los invisibles de la tierra, hará visible tu petición delante de Dios. Antes de elevar nuestra plegaria a San Juan Bautista Rossi, es fundamental que dispongamos el corazón con sinceridad y humildad. No se trata de recitar palabras vacías, sino de abrir el alma, de reconocer nuestra fragilidad y de confiar en que este santo, que vivió el dolor y abrazó el sufrimiento, nos entiende mejor que nadie. Por eso, si puedes, busca un lugar tranquilo, enciende una vela frente a una imagen o una estampa de San Juan Bautista Rossi, toma tu Biblia o tu rosario y haz un momento breve de silencio interior. Respira profundo, deja a un lado tus ocupaciones y dile al Señor con un susurro, aquí estoy, Señor, con mi corazón abierto. Este gesto sencillo, detener el ritmo, silenciar la mente y elevar un suspiro de entrega, prepara nuestra fe para la intercesión. Siéntete como aquel preso al que Juan Bautista preguntaba, ¿tienes algo en el corazón que quieras compartir con Dios? Permite que las palabras fluyan desde el fondo de tu alma. Tu dolor, tu cansancio, tus dudas y también tus anhelos de sanación y paz. Así, cuando pronunciemos la oración, no será un acto mecánico, sino un encuentro personal con este santo hermano y a través de él, con nuestro Padre Celestial. Ahora, con el corazón dispuesto, con la fe encendida, aunque sea en una pequeña chispa, vamos a orar juntos. Puedes hacerlo en voz baja, repitiendo conmigo, o simplemente cerrar los ojos y dejar que cada palabra penetre en tu alma. Recuerda, no estás solo. Esta oración une nuestras voces con la tuya y sube al cielo como incienso de amor y confianza. Oración a San Juan Bautista Rossi. San Juan Bautista Rossi, tú que fuiste testigo del sufrimiento humano, tú que caminaste entre enfermos, pobres y encarcelados, y que en cada uno de ellos viste el rostro de Cristo, hoy te pido que intercedas por mí. Conoces el dolor del cuerpo y del alma, conoces el peso del miedo, de la soledad, del silencio. Por eso me acerco a ti, confiando en tu compasión, pidiéndote que presentes mi súplica ante el Señor. Si es su voluntad, que venga la sanación, si no, que venga la paz. Que no me falte la fe, ni la esperanza, ni el amor, aún en los momentos más oscuros. Ayúdame a aceptar con humildad mi cruz, a ofrecer mi dolor por otros, como tú lo hiciste. Sé mi compañero en la enfermedad, mi consuelo en la tristeza, mi fortaleza en la debilidad. San Juan Bautista Rossi, ruega por mí, ruega por quienes sufren en silencio, ruega por los que han perdido la fe. Que por tu intercesión, la misericordia de Dios me abrace y su voluntad se cumpla en mi vida. Amén. Esta oración no termina aquí. Puedes repetirla cada día, especialmente cuando te sientas más débil, más cansado o más solo, porque a través de ella no solo te acercas a un santo,
Te estás dejando envolver por la ternura de Dios. Si esta oración tocó tu corazón, si sentiste una paz, una lágrima, una esperanza encenderse aunque sea un poco, no te la guardes para ti solo. Este canal, este espacio, no es solo un video. Es un refugio de fe. Es un altar invisible donde muchos hijos de Dios, como tú, llegan con sus cargas, sus dolores, sus peticiones. Por eso, hoy te invito a que escribas tu intención en los comentarios. No importa si es por ti, por un ser querido, por alguien que está enfermo, o por una situación difícil que te tiene sin dormir. Escribe su nombre. Escríbelo con fe. Escríbelo aunque estés llorando. Y te prometo que no quedarás sin respuesta. Yo mismo oraré por ti. Y no solo yo. Habrá personas de distintas partes del mundo que se unirán en oración contigo. Porque donde dos o más se reúnen en el nombre del Señor, aunque sea a través de una pantalla, Él está presente. Tú no sabes a quién puedes ayudar solo con dejar un amén o un estoy orando por ti en respuesta a otro comentario. Así que abramos nuestros corazones. Hagamos de este video un santuario virtual, un espacio donde el dolor se transforma en fe, donde la enfermedad no tiene la última palabra, y donde el amor de Dios circula entre nosotros como una llama que no se apaga. Recuerda, cuando escribes tu intención con fe, algo se mueve en el cielo. No estás solo, no estás sola. Aquí, todos estamos caminando juntos, sosteniéndonos unos a otros, como lo haría San Juan Bautista Rossi. Si hay algo que nos enseña la vida de San Juan Bautista Rossi, es que Dios no necesita grandes escenarios para obrar milagros. Él trabaja en lo oculto, en lo invisible, en el silencio de una habitación donde alguien llora sin ser visto, en una cama de hospital donde el alma se agita buscando respuestas, en el rincón más olvidado de una prisión, donde una oración sincera puede abrir el cielo. Y eso incluye tu historia. Tu dolor no es inútil. Tu enfermedad, tu cansancio, tus lágrimas. Todo eso tiene un valor inmenso cuando lo entregas con fe. Puede que no veas el propósito ahora. Puede que no entiendas por qué no llega la sanación física que tanto anhelas. Pero aún así, no estás fuera del plan de Dios. Estás dentro, justo en el centro. A veces cuando todo se derrumba, Dios no reconstruye lo viejo. Empieza algo completamente nuevo dentro de ti. Algo que no se mide en salud ni en fuerza, sino en paz, en fe, en profundidad espiritual. San Juan Bautista Rossi no fue fuerte de cuerpo, pero fue un gigante de alma. Y tú, si sigues confiando, si sigues rezando, si sigues entregando tu vida con amor, también estás caminando ese mismo sendero. Tal vez en silencio, tal vez sin que nadie lo vea, pero el cielo sí lo ve. Dios sí lo ve. Recuerda siempre esto. Tu vida sigue teniendo sentido, incluso si no puedes moverte, incluso si nadie más lo nota. Dios está contigo. San Juan Bautista intercede por ti, y cada día que ofreces, cada oración que susurras, cada Señor, ayúdame dicho con el corazón, es una semilla que germina en la eternidad. No bajes los brazos. La cruz pesa, sí, pero nunca la llevas solo. El mismo Jesús la cargó contigo, y en esa unión invisible está naciendo tu santidad. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios tenía una cita contigo hoy. San Juan Bautista Rossi también. Porque cuando el alma duele, cuando el cuerpo se debilita, cuando sientes que ya no puedes más, lo que más necesitas no son respuestas, sino presencia, amor, fe, comunidad. Y eso es lo que quiero que encuentres aquí. Un espacio donde no estás solo, un refugio donde tu oración es escuchada, un rincón donde el consuelo llega a través de la palabra y de la comunión entre hermanos. Este canal no es solo un lugar para ver videos, es un altar abierto para quienes ya no tienen fuerzas, para quienes rezan en silencio, para quienes necesitan que alguien los mire con compasión y les diga, sigue adelante, Dios está contigo. Por eso, si este mensaje tocó tu corazón, te invito a que te suscribas, que actives la campanita para que cada nueva oración, cada nueva reflexión, llegue a ti justo cuando más lo necesitas. Y si conoces a alguien que esté sufriendo, un enfermo, un anciano solo, una madre angustiada, un amigo sin esperanza, compártele este video. Podría ser el abrazo que tanto está esperando. Déjame en los comentarios tu intención, tu testimonio, tu nombre o el de quien quieres encomendar.
porque aquí, cada palabra tuya es una semilla de fe, y cada oración, una llama que Dios enciende. Recuerda, el cielo no está lejos, está cerca, está aquí, ahora, contigo. Y desde allí, San Juan Bautista Rossi intercede por ti, te toma de la mano, y te dice al oído lo mismo que decía a los enfermos de Roma. No tengas miedo. Dios no te abandona. Sigue creyendo. Todo esto tiene sentido en Él. Gracias por estar aquí. Gracias por orar conmigo. Y gracias por permitir que este canal sea tierra santa donde juntos, paso a paso, vamos descubriendo que aún en el dolor, Dios sigue siendo fiel.